El que no tiene, compre una. Tranquilo, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios esta mañana. Aquí está la paciencia de ¿quiénes? De los santos. Los que guardan los mandamientos de ¿quién? No mandamientos, diga conmigo, no mandamientos de Moisés. Diga, no mandamientos de Eliseo, diga, no mandamientos de Elías. Diga, no mandamientos de Abraham. Diga, no mandamientos de los apóstoles. Diga, mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. El apóstol Juan está en su vida madura y nos deja su última carta llamada Apocalipsis o Revelación, y en esa carta él resume el concepto básico del cristianismo a la mínima expresión. Dos cosas: mandamientos de Dios, fe de Jesús. No menciona en ese pasaje la escatología, no menciona la homilética, la hermenéutica. Escuche esto interesante. Es un resumen bien resumido de dos puntos básicos que hoy vamos a insertar esta mañana. Dice el apóstol Juan: aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes fueron catalogados o llamados como santos? ¿Quién nos llamó santos? ¿Quién fue el que perdonó nuestra culpa, nuestra condenación? ¿Quién nos declaró inocentes en el juicio de Dios? Amén. ¿A través de qué sangre? Nos declaró. ¿Cuál fue la sentencia? Siendo culpables, inocentes. Pregunto, ¿lo merecíamos? No. Pero Él lo hizo. Y por eso somos santos. Dígale que está al lado: somos santos porque la sangre de Cristo nos compró de regreso al Padre. ¿Ya? Por eso es que cuando Pablo dice en la carta a los santos que están en Roma o están en la Odisea o están en tal parte, no se refiere a los muñecos, sino a los redimidos por la sangre. Dice: aquí está la paciencia de los santos. ¿Cuánto tenemos que ser muy pacientes esperando la venida? Pero no nos desesperemos. Pero dice la paciencia de los santos. Los que, ojo este verbo, guardan los mandamientos. Ahorita vamos a hacer una separación técnica, teológicamente, entre mandamientos y ley. Son dos palabras diferentes. Los que guardan, escuche esto, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Si guardo los mandamientos, solamente soy salvo. Repórtame categóricamente. Diga, no. Diga, necesito la fe de Jesús. Pero si solamente tengo la fe de Jesús y no guardo los mandamientos, ¿no es una contradicción de términos? Diga, dos cosas son básicas y fundamentales para la salvación. Diga, guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Eso es todo. Pero ahora vamos a abrir el abanico temático de esta enseñanza. Se llama esta mañana sus mandamientos. Dígale al que está: sus mandamientos. Vemos que en este pasaje no está Moisés. Ya a la altura de Apocalipsis 14, Pablo ya no estaba en la tierra. Había sido decapitado. Es más, Pedro ya no estaba en la tierra. Porque Juan fue el último apóstol en morir. Históricamente, Dios guardó a este hombre que al principio era introspectivo el privilegio de escribir el Apocalipsis. En su vida sin madurez, Juan era tan introspectivo que inclusive llegó a pedir fuego del cielo para la gente, y al final nos da una carta de esperanza llamada el Apocalipsis. Y créanme que todo lo que está escrito ahí se ha cumplido, se seguirá cumpliendo y se va a cumplir. Amén. Pero hay un libro que por excelencia es el que explica mejor el tema de los mandamientos de Dios. Es el libro de Mateo. Mateo, vamos a leer capítulo 5, versos 17 a 20. Mateo, capítulo 5. Búsquenlo en su Biblia allí. Quiero que lo mantenga allí
y veamos todo el contexto de este texto. Este texto se encuentra enclavado en el Sermón del Monte. Entonces, si está allí, no era para el antiguo pacto, no era solamente para los judíos, porque el Sermón del Monte es para toda la humanidad. Y cuando uno mira Mateo capítulo 5, uno se da cuenta que el título en el versículo 1 es el Sermón del Monte y la bienaventuranza. Pero cuando uno llega a la altura del versículo 17, ya avanzado en la enseñanza, y dice la palabra, Mateo 5, 17: no penséis que he venido para abrogar ¿la qué? La ley. O los... ¿A qué se refiere allí? Vamos despacio. Allí hay dos componentes de libros. Originalmente debería decir Torá y debería decir, en cuanto a profetas, Neví. Cuando Jesús habla de la ley y los profetas, está hablando de escritos, no del concepto de la ley como concepto legal. Está hablando de un grupo de libros. Él no estaba abrogando lo que estaba escrito en un grupo de libros llamados Génesis o Deuteronomio, o más exactamente del Bereshit en hebreo, hasta el libro último de lo que se considera la ley estructural primaria. Y luego eran los profetas. ¿Y cuántos profetas profetizaron de la venida del Mesías? Incluyendo Isaías también. No he venido para abrogar, sino para ¿qué? Cumplir. ¿Usted está viendo conmigo? Diga, no abrogar, sino cumplir. Les pregunto, ¿qué punto de la ley de Dios Jesús no cumplió? Circuncidado al octavo día, presentado en el templo, todos los requisitos los cumplió. Porque de cierto os digo que hasta que pasen, espérate ahí, vamos a leer despacio. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ¿ya pasaron? Ni una jota, y aquí hay unas expresiones hebreas en letras, en morfología estructural del hebreo, ni una jota, ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Pregunto, ¿ya todo se ha cumplido? Bien, vamos entonces a entrar en una especie de clase, porque necesitamos definir la diferencia entre los mandamientos de Dios y la ley de Dios. Hay una frontera marcada. Y está hablando de que no va a pasar. Pero si todavía no es el fin del mundo, está en vigencia algo entonces. Que los antinomianistas le han metido a la iglesia un veneno tan mortal que hay gente que ni siquiera se atreve a ir de Malaquías para atrás. Yo escuché hace poco un pastor en la emisora Vida Nueva decir que por qué estábamos enseñando de Nabucodonosor, por qué hablábamos de Elías y Eliseo, que era para el tiempo antiguo. Ahí se prende una alarma, no dice señal de alerta. Hay que estar pendiente a lo que está diciendo la gente. Ese es un antinomiano. Diga, nosotros no somos antinomianos. Ahora hay que entender qué es la ley. El Espíritu Santo colocó este tema en mi corazón para poder desglosarlo e ilustrarlo. Ahora, son palabras no de Pablo, no de Pedro, no de Moisés, palabras de Jesús. Están en rojo en muchas Biblias. De manera que cualquiera que quebrantare uno de estos, ahora no está hablando de la ley, sino de los mandamientos. ¿Cuántos son? Los básicos. 10. Pastor, ¿qué pasó en la historia? ¿Qué pasó en la historia? Dios a Moisés le dio 10, y cuando bajaron y establecieron el sacerdocio levítico, se amplió el concepto en otras cosas. Tanto llegó a ser el crecimiento de ese catálogo de leyes, estatutos, ordenanzas y preceptos, que inclusive al final, en los días de Jesús, se habían metido costumbres de ancianos de Israel como si fuera ley de Dios. Y Jesús se dio cuenta de esto y iba en contra de este movimiento de los fariseos y saduceos. Ese era el choque. Ellos decían al pueblo que estaba predicando los mandamientos. Jesús dijo, ustedes no están predicando eso. Ustedes han puesto reemplazado por doctrinas de hombres y mandamientos humanos. Esa era la pugna. ¿Quién más que Jesús, que es Dios, para saber que no era correcto el uso de su palabra en ellos?
Así que Jesús dice, de manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado, no en el reino de Moisés ni de Elías, en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga, diga hacer, no es igual a saber. Mas cualquiera que los haga y los enseñe. No podemos enseñar lo que no hacemos. No podemos predicar aquí, perdónenme la expresión, de la oración si no oramos. Yo no puedo exigirle al pueblo algo que yo no estoy viviendo. Yo no puedo predicar del ayuno si no ayuno. ¿Qué está pasando? Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de ¿qué? De los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia, no es otra palabra, una es ley, otra es mandamiento, yo uso la palabra justicia. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis, y esto es para toda la iglesia, no entraréis en el reino de los cielos. Es un temario, esto es una palabra. Yo cuando leo la Biblia y veo este trozo de Biblia me doy cuenta que estoy frente a un comprimido, un aglomerado que debo de empezar a desglosar. Cuando yo leo las palabras de Jesús, las tomo muy en serio como maestro y predicador, como ministro, y medito qué fue lo que dijo Jesús y qué estaban diciendo los hombres de ese tiempo, pero qué decía Dios. Entonces tenemos que retroceder un poquito para entender este bloque y mirar todo lo que Jesús venía hablando y conectarlo con otros pasajes del mismo libro de Mateo. Cuando uno mira antes del sermón del monte, habla de cosas fundamentales como el bautismo de Jesús, la tentación, y comienza su ministerio. Pero lo primero que hace en estructura de enseñanza es traer este sermón, y dentro de este sermón está este tema que no podemos saltarlo, no podemos ignorarlo, está ahí escrito, dice Jesús y la ley en el título. Pero me doy cuenta que dentro de la estructura está ley, mandamiento y justicia. Tres conceptos. En Mateo capítulo 15, búsquelo ahí mismo, vamos a estar mucho tiempo en Mateo, capítulo 15, versículo 1 al 6 dice la palabra del Señor. Entonces, ¿ya está ahí? Se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos, siempre contendían con Jesús, de Jerusalén, de la capital, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Les pregunto, ¿la tradición de los ancianos es mayor que los mandamientos del Señor y la ley? Ojo, el punto exacto de discusión que a veces hemos confundido. Es importante que alguien nos aclare. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿En qué se basa la doctrina romana? ¿En la escritura o en las tradiciones? ¿Cierto que sí? Cuando uno le coloca la Biblia al concepto romanista, pasa el examen. Roma vive de tradiciones. Nosotros vivimos de la palabra. ¿Entiendes? Escucha lo que dice. Porque no se lavan las manos cuando comen pan. El lector descuidado, el que no es investigativo, piensa que Jesús está contra la higiene. ¿Sabes qué tedioso era el ritual del lavamiento de manos para los judíos ortodoxos? Era harto y cansón. No crean que nada más era jabón y agua y ya. Usted cuando va a un restaurante, lo mínimo que debe hacer es, antes de comer, ¿qué hacer? ¿Qué debe hacer? Lo correcto. Porque usted no hace eso. Usted agarra el pollo, agarra la baranda del bus y agarra el pollo y empieza a comer. Y después, ay, estoy enfermo. Ok, no está Jesús contra la higiene. Es necesario lavarse las manos antes de comer por higiene. Pero era tan tedioso el ritual de lavamiento de manos, que era tan cansón, pero no estaban pendientes del aseo, sino que el ritualismo y la ortodoxia ritualista reemplazaba, escuchen lo que le voy a decir, la esencia de un mandamiento de Dios. Jesús se dio cuenta que cuando los fariseos se están comparando a sus discípulos, hay acepción de personas
y no hay amor hacia el prójimo. Y como se dio cuenta, irrumpe en una palabra. Respondiendo le dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis? Ahora Jesús ya no habla de tradiciones de ancianos, el mandamiento de Dios. Por vuestra tradición, vuelve al fundamento. Repita: mandamientos. Y ellos tenían tradiciones de quiénes? De ancianos. Porque Dios mandó. ¿Quién mandó? Dios. ¿Quién es el que manda? Dios. Porque Dios mandó diciendo: honra. ¿Saben qué estaba pasando? Puso al descubierto a algunos fariseos y escribas que no honraban a sus padres. De labio para afuera en la sinagoga y el templo decían una cosa, pero la vida de sus padres era otra. ¿Ha visto esa película últimamente? Solamente ve la película El Día del Padre y la Madre. Después de esos días, ¿qué pasa? Me perdonan literalmente, toman al anciano en la silla de ruedas en el asilo, chao. Un año después, Día del Padre, Día de la Madre. ¿Qué diría Jesús de estos días? No sé quién se creó esa fecha comercial que ha hecho tanto daño a las familias. ¿Cuándo sería el verdadero Día del Padre y de la Madre? ¿Quién de ustedes ha dejado de ser padre por un día? Esta parte solo entiende los que tienen hijos. Los que no tienen hijos no entienden este concepto. ¿Qué se siente ser padre y madre? No ha llegado. No se ha dormido. Hiciste la tarea. La verdad, no puedo dejar que sigan hablando así porque no es cierto. Pero miren lo que dice la palabra: honra a tu padre y a tu madre. Este no es el orden. Está en desorden, pero él sabe por qué lo está haciendo. Porque, perdón lo que voy a decir, estos hipócritas que están diciendo que los discípulos usaban las manos, los padres de ellos sufrían por ellos. Y el que maldiga al padre o a la madre, espérate aquí que esto es sin anestesia, muera irremisiblemente. ¿Te suena eso a qué? Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Espérate lo que te voy a decir. Si yo tuviera 80 años y mi hijo me dice eso, le digo: no necesito tu dinero, necesito que me honres. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra. El problema es que muchas tradiciones judías se volvieron ley en Israel. Hipócrita. ¿Cómo dice el 7? Hipócrita. Es fuerte, ¿cierto? Suena fuerte. Espérate. Diga conmigo: mandamiento de Dios versus tradición de los ancianos. Ahora, miren lo que Jesús dice a ese grupo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra. Ellos decían que eran conocedores de la ley de Dios, mas su corazón está lejos de qué. Pues en vano me honran. Escuchen lo que dice Jesús categóricamente: enseñando como doctrinas mandamientos hombres. Hasta el día de hoy se ha mantenido ese mismo modelo: mandamientos humanos reemplazando doctrinas de Dios, reemplazando mandamientos de Dios por mandamientos de hombres. Tremendo, ¿ah? ¿Qué es eso? Allí marque esa hoja, váyase al contexto de Marcos 7, 1. No deje pasar Mateo 15. Regresaremos ahora, en un minuto regresaremos. Dice Marcos 7, 1. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Se juntaron a Jesús los fariseos. Oye, ¿qué tienen que hacer con Jesús? Se juntaron. Querían andar, pero no entraban. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, ¿ya vieron el sentido del pasaje?
Para ellos no era simplemente la acción de higiene, era que decían, eso no está ordenado por Dios, pero era de los ancianos. Esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos, miren que Marcos es más explicativo aquí, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Ahí está el punto, ¿sabes qué? ¿Ya te la lavaste? No, todavía no estoy puro. Eran varias veces, lo que usted no sabe que eran varias veces, y fueron sumándose las repeticiones. Cada escuela sinagogal añadió un poquito aquí, un poquito allá, y entonces llegó un momento que la gente ni sabía por qué se lavaba las manos. Lávate las manos, no, lávate las manos, dijeron. Llegaron los discípulos con hambre, se sentaban a la mesa y empezaban a comer. Y los fariseos decían, esto no guardan la ley. No era por higiene, era porque somos mayores y ustedes inferiores. Era tan tedioso el lavarnos porque dice, si muchas veces no se lava. Si usted se queda media hora en el lavamano, hay que orarlo. O sea, porque sí, es algo esquizofrénico. Hay gente que llega al punto de que es como una enfermedad mental, que cree que la mano no está limpia y se lava como 20 veces. Cuidado, ¿no? Si llega un peladito haciendo eso, dígale, ay, jovencito, cálmate. Ya, está lavada. Jesús se dio cuenta. Y quería reemplazar esa costumbre de ancianos por el mandamiento de Dios. ¿Adán iba a tener moción de divorcio? ¿Cuál era el modelo original de Dios? Pero es por el pecado que pasan las cosas. Esa causa del pecado, que la humanidad tiene conflictos, por eso existen casas de justicia, juzgados, lugares para reconciliación. Pero el proyecto de Dios originalmente no era ese. Hay aspectos humanos, y lo sé, no se preocupe. Pero el modelo original de Dios no era ese. Cuando Dios colocó a Adán y Eva, no tenía en su mente el divorcio ni la separación. Pero andó la humanidad y llegó a los días de Moisés, tan graves los pecados. Entonces Dios en un monte le da allí, y en esas tablas no había 600 ni 500 mandamientos. ¿Cuánto había en la tabla original? Y lo más tremendo, que todos comienzan por no. Diga, no. Lo primero que le dice Dios a la humanidad es: de todo árbol podrás comer, pero este no. No comerás, porque el día que comas, te mueres. Diga conmigo, 1. Son solo mandamientos. Como no cumplió ese, ahora te van 10. Pero miren lo que dice la palabra. Es un contexto que Marcos explica mejor que Mateo. Dice que en la plaza no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas que hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros, y esto no lo dice Mateo, y de los utensilios de metal y de los lechos. ¿Es una lista larga? O sea que lavaban los lechos. Si tú le echas agua a la cama, ¿qué pasa? ¿Ese comportamiento es correcto? No, pero me parece lo máximo. Uy, qué santidad esos fariseos. Mira, lavaban de todo, hasta los muebles. Pero no lavaban su corazón. Vamos a unir esta temática, la respuesta concreta. ¿Qué es lo que sucede con la ley, los mandamientos y la justicia? Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos en ese contexto no andan conforme a la tradición de los ancianos? Se orgullecían de eso, sino que comen pan con manos inmundas. ¿Con quién estaban los discípulos? Con Dios, con Jesús. Amén. ¿Quién los llamó? Jesús. ¿Quién eran los fariseos para criticar a los discípulos? Respondiendo, él les dijo: hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu
padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre. Es corbán, esa es la palabra original, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. ¿Sin honra? ¿Solo materialismo? Me voy a exagerar. Mami, voy a honrarte, te voy a comprar un apartamento en Villa Country, un Mercedes-Benz, pero cada 3 años vengo a visitarte. ¿Sabes lo que te va a hacer la mamá? Va a tomar el carro del apartamento y te lo va a echar por la cara. Debería hacerlo, literalmente. ¿Será que ese amor tiene precio? ¿Vale una casa, un carro, el amor? Tanto verlo desde la cuna, cuidarlo desde bebé, para que cuando seas un profesional venga a mandar en casa. Diga, honra a padre y madre. Miren lo que dice aquí, esto es tremendo. Dice, no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando, y ahora se pone serio Jesús, la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Ahora hace algo, y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos, como esta mañana, y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, esa palabra, cuando Jesús dice eso, yo me acuerdo del Apocalipsis, el que tiene oídos para oír, oiga, es para la iglesia en esta mañana. Jesús dijo, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud, aquí viene lo tremendo, y entró en casa, le preguntaron sus propios discípulos sobre la parábola. Y él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Acuérdense que esta gente pensando lavarse mucho la mano y estaban santos. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Vieron la temática? ¿Por qué Dios dejó mandamientos? Porque quiere respuesta, vamos a leer Mateo 19, 16. Volvemos al libro de Mateo. No olviden que tenemos marcamos Mateo 15, que estamos regresando allá otra vez. Mateo 19, 16. Gloria a Dios. Vamos a estar ahí. Bueno, vamos a ver si nos tomamos 2 domingos, porque no va a alcanzarnos el tiempo hoy. Mateo 19, 16, para no correr con este tema hermoso. Entonces vino uno y le dijo, escuchen, este hombre era representativo de ese tiempo de Israel. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Escuchen la pregunta, por favor. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? ¿No he escuchado eso antes? Para ser salvo tienes que hacer esto. ¿Quieres que tu familia sea salva? Ven y da dinero. No, espérate. Algo está mal en ese mensaje. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Hay que hacer algún bien para hallar la vida eterna? Es don de Dios. Diga, es don de Dios. Perdonar pecados es don de Dios. No me autoperdono, no me autollamo, no me autonombro. Él lo hace. Él le dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Uno dice, ¿cómo así? Sí, espérate. Tú estás haciendo un juicio sobre mí y me conoces. O sea, el joven rico no conocía a Jesús y le está llamando bueno. Por eso Jesús dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Aunque Jesús es Dios, le está haciendo una separación.
Porque este joven rico está viendo a Jesús como un rabino más. Mas si quiere sentar en la vida, ¿qué dice? No hay lugar al antinomianismo aquí. ¿Quieres entrar en la vida? Guarda los mandamientos. ¿Cuál sería el primero? No tendrás dioses ajenos. Cuando mi confianza no está en Jesús, sino en otros dioses, estoy destinado al infierno. Le dijo, espérense, yo tengo a Dios enfrente, en forma de hombre llamado Jesús. Y le voy a decir, ¿cuáles? ¿Usted se atrevería? Qué soberbio de este joven rico. Le dijo, ¿cuáles? ¿Con quién está hablando de este joven rico? Con la ley misma, caminando sobre la tierra, con el que dio los mandamientos. Está hablando con la vida, el camino y la verdad. Está hablando con el que tiene la potestad sobre la muerte y le dice, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás. Este es otro orden, no es cronológico bíblico. No adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Y en la otra lista está primero, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué debo este de último? Por la respuesta que viene ahora. El joven le dijo, escuche esto, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Espérate, o sea, ¿tú eres el cordero inmolado? O sea, tenemos un cordero santo con una pequeña manchita. O sea, el joven rico se creía un cordero blanco santo con una manchita chiquitica. Y le dice a Jesús, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y Jesús dice, no, ni siquiera empezó por el primero, vamos a verlo. Jesús le dijo, ok, hagamos el experimento. Si quieres ser perfecto, el hombre se creía perfecto. Si quieres ser perfecto, anda, y se dio cuenta en el corazón de Jesús de algo. Vende lo que tienes. O sea que tenía otro Dios. ¿Rompiendo cuál? Primero. ¿Cuál era el Dios del joven rico? Pero decía que lo había guardado de la juventud. Le está diciendo a Dios. Es como si tú le dices al Señor, el Señor dice, está mal. No, yo no estoy mal. ¿Cómo? ¿Eso es lo que está diciendo joven? No, Jesús, tú estás mal, yo estoy bien. Espérate, hagamos el experimento, ¿ok? Vamos al primero. Vamos a comprobarlo, pero a veces la gente hay que colocarla en los pantalones del otro, en la falda del otro, ¿ok? Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y da a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyéndolo el joven esta palabra, se fue triste. Pero ¿por qué si tú guardas los mandamientos? ¿Cómo se fue? Porque tenía muchas. ¿Cuál era su Dios? Las posesiones. Y decía que cumplía todos desde la juventud. Terrible. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ahora ustedes muchachos, de cierto digo que difícilmente, este mensaje no se puede predicar en muchas iglesias del norte, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Será que me dejan predicar esto en algunas iglesias del norte? Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ahora viene lo más tremendo. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Oye, ¿no andan conmigo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es. Miren el contexto de esta frase que la metemos en todas partes. Entonces, respondiendo Pedro, el líder de los discípulos, le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Tú eres esa pregunta si el profesor es teso? Profe, te equivocaste. Algo así. O sea, Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, la palabra griega es paligenesia, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria y aún no ha habido la cruz, vosotros que me habéis seguido, iglesia, escucha, también os sentaréis sobre 12 tronos
para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá ¿cuánto? 100 veces más, y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán por todos primeros. Pero todo eso es respuesta a una pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Diga, nada. Diga, solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Regresemos al contexto de Mateo 15, que no hemos salido de allí ahorita. Volvemos para entender. Lo que hemos leído ahora nos va a servir para lo que viene ahora. Mateo 15. Gloria a Dios. Y Jesús es específico en lo que dice. Versículo 12. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿saben que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¿Cómo se sintieron los fariseos? Ofendidos. Porque si Él es Dios, y Él hizo la ley, y dio mandamientos, y Él es justo. Pero respondiendo Él dijo: toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Es una realidad. ¿Hay lugar al humanismo? ¿Es Dios injusto? Demos gracias que nos ha plantado, y demos gracias que nos ha rescatado. Dejadlos. Son ciegos. ¿Guías de qué? De ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán ¿dónde? Pero si seguíamos los caminos de esos fariseos y saduceos que tenían la tradición de los ancianos por encima de los mandamientos, ¿cuál era el fin de nosotros? Si lo seguimos, si la iglesia se vuelve judaizante y sigue esos caminos de estos hombres, ¿qué se vuelve la iglesia? ¿Hacia dónde va? Hacia el hoyo. ¿Qué representa esa palabra? El hoyo. Antiguamente los judíos sabían el concepto de esta palabra que es el Seol. Si seguimos mandamientos humanos, iremos al infierno. Si guardamos los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, entraremos en el reino. No es igual saber aguardar, porque Jesús en Mateo 19 le dice al joven rico: los mandamientos sabes. Pero él decía que los guardaba. No era verdad, porque si lo hubiera guardado, cuando Jesús dijo vende todo lo que tiene, lo hubiera vendido enseguida. Por eso es específico allí en Mateo 19, cuando Jesús dijo los mandamientos sabes, y él menciona la lista. Mateo 22, 34. Búsquenlo. Mateo 22, 34. Entonces, esta es la parte que ustedes confunden. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, o sea, pudo como un partido, vamos a mandar a la otra facción, había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una coalición para poner en tela de juicio a Jesús. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Escuchó la frase, voy a leer lento. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Dos cosas. El gran mandamiento en la ley. Jesús le dijo, y aquí es lo que ustedes han dicho por años. Es un resumen. Amarás al Señor tu Dios con todo ¿qué? Y con toda tu ¿qué? Y con toda tu ¿qué? Este es el primero, pero espérense, en el resumen, no en el original cronológico. ¿Cuál es el primero? Por eso la gente piensa que este es el primero.
y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien, vamos a resumir entonces. Si yo tengo un ídolo en mi vida, ¿qué parte de los mandamientos estoy violando? ¿El amor al prójimo o el amor a Dios? Jesús divide en dos bloques grandes el mandamiento y resume en dos cosas. La primera parte tiene que ver con la honra a Dios y la adoración. La segunda tiene que ver con la relación con los prójimos. En eso está subdividido el decálogo. Pero luego dice al final: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Vamos a contextualizar mucho mejor. Marcos 12:28. Aquí sí vamos a entender la explicación. Marcos 12:28. Nos va a tomar 2 domingos este tema porque me faltan muchas cosas y yo sé que no va a tiempo. O sea, estamos a entrar en contexto. Marcos 12:28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Saben que Jesús conocía el corazón de ese escriba? Y Jesús no se colocó a enseñarle teología a este hombre porque Jesús pudo decir: vaya, ¿quién dio la ley? Entonces pudo decir: no, se dio cuenta de que venía con una intención. Entonces hace un resumen y dice: el primer mandamiento de todos es, y miren dónde comienza, porque cuando uno lee allá en Deuteronomio, en Éxodo, dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor que en el contexto de Mateo no comienza con esta parte, sino que dice: oye Israel, Shema Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Quién estaba enfrente de ellos? Dios, hecho hombre. Pero él decía: no, este es un rabino normal, este es un hombre bueno que sabe la ley. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ojo los elementos, con toda tu alma, con toda tu mente, y lo que le falta a Mateo es: y con todas tus fuerzas. Mateo no dice eso. Repita conmigo: corazón, alma, mente, fuerzas. Este es el principal mandamiento. O sea, si no hacemos eso, estamos mal. Porque si solo amo al prójimo pero no amo a Dios, solo es filantropía. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Escuchen esto. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Bueno, ¿quién está haciendo el examen a quién? ¿Será que Jesús puede perder el examen que le está haciendo este hombre? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno sabe preguntarle. Se acabaron las preguntas. Amén. Aleluya. ¿Es la Biblia antinomiana? No, en ninguna parte. Romanos 7:12. Sus mandamientos. Romanos, ¿alguien puede leerlo? ¿Algún hermano me colabora con Romanos rapidito 8, 1 al 4? Y otro hermano que lea Romanos 13, 8 al 14. Voy a repetir. Alguien me colabora con Romanos 7, 12. Otro hermano con Romanos 8, 1 al 4. Y otro hermano con Romanos 13, 8 al 14. Gloria a Dios. En voz alta, por favor. Si no habla fuerte, no se levante. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Escucharon ahí atrás? No. Fuerte, hermana, dele. Como cuando regaña a Carlito Mario, dale. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y
bueno. Ojo, las dos cosas que acaba de decir el apóstol Pablo y por el Espíritu Santo. La ley es santa, pero escuchen lo que dice del mandamiento. Y el mandamiento tiene tres cosas: santo, justo y bueno. Jesús no está mandando a guardar la ley, ojo, en esencia. Y aunque Pablo está diciendo en esa carta de Romanos, la ley es santa, pero y el mandamiento, santo, justo y bueno, en el orden de Dios, ¿qué es mayor? En equilibrio de palabras. Ahí está clarito. ¿Cómo? ¿Cómo es el mandamiento? También santo como la ley, pero también es justo y bueno. Pero para la ley era imposible justificarme por cuanto era de en la carne. Es lo que viene ahora la explicación. Este es un tema, hermano, que, escuchen, el que ha leído Biblia es el que va a entender el tema. El que ha leído bastante. Por eso quiero forzarlos a que lean. Romanos 8, 1 al 4. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no en Moisés ni en Elías, en Cristo Jesús. ¿Qué dice? los que no andan Conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Escuchen lo que dice ahora. porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pregunto algo. ¿Estamos sin ley? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que es la perfecta ley de Dios, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Antes se cantaba: tú me libraste del pecado y de la muerte. Posible yo vivir. Hoy en día no se canta así, hoy en día es ¿sí? Enamorado, ilusionado. Y antes se cantaba: tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Cristo rompe Las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da. seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste Del pecado y de la Perdón, porque voy a interrumpir. Ayer te vi más claro que la luna. ¿En qué carta está eso, hermanos? ¿Usted lo ha encontrado? Nos hemos dejado meter canciones por el mercado de la música cristiana y por ese capitalismo acérrimo. Canciones que no tienen nada de bíblico, pero decimos amén. Gloria a Dios. Escuchen bien, iglesia, porque esto tiene que ver con todo lo que estoy diciendo. Porque la ley del Espíritu de Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me ha librado. ¿Cuántos han sido librados? Pero luego que dice, sigue. Porque era imposible para quién? Para la ley. Escucha. Débil en la carne. O sea, la ley por sí misma no podía librarme. Porque estaba en debilidad humana de la carne, porque había entrado a través de Adán una ley que ahora Pablo observaba en sus miembros y en su cuerpo, extraña, que combatía contra la ley de Dios, la ley del pecado. Y a veces confundimos la terminología, confundimos la ley del pecado con la ley de Dios. Diga, Dios funciona por leyes. Diga, y por principios. Porque si la ley no fuese santa, como dice la palabra, entonces el sol no tuviera leyes, ni la luna, ni el universo, tuviera leyes astrofísicas. La ley de la gravedad, por ejemplo, ¿verdad? ¿Quién descubrió eso? Okay. Y Newton fue un hombre que conocía la Biblia. Escuchen bien esto. Vamos a empezar a separar conceptos que durante años nos metieron en el cerebro, que hay que comenzar a separar porque la gente está confundiendo. La ley del Espíritu de Cristo me ha dado la ley del pecado y de la muerte. Luego dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto la ley en la carne,
Dios, ¿enviando a quién? ¿En semejanza de qué? ¿Y a causa de qué? Porque es que Adán pecó. Entonces hay que sacarlo. Condenó al pecado, ¿dónde? En la carne. ¿Qué dice luego el otro versículo? Para que la justicia de la ley. Espérese, para que la justicia de quién? De la ley se cumpliese en quiénes? En nosotros. ¿Qué dice? No andamos conforme a qué? Se supone. Sino conforme a quién. Y resulta que sin el Espíritu de Dios no puedo cumplir los mandamientos. Jesús no quiere que nos volvamos judíos, que guardemos sus mandamientos, porque no tiene nada que ver con el pueblo judío. Tiene que ver con Dios mismo, lo que a Él le agrada. Tristemente, no hemos entendido qué son los mandamientos. Por eso esta enseñanza vamos a ampliarla. Romanos 13, 8 al 14, por favor. Sé que no va a dar tiempo, sé que ahorita hay que terminar porque es la cena semana. Vamos al siguiente domingo en la segunda fase. Romanos 13, 8 al 14. Y vamos a terminar con otro texto que tengo acá. No debáis a nadie nada, Escuchen. sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Perdón, eso, cuando usted oye eso, ¿suena a derecho romano? No, no suena. ¿Suena a filosofía griega? No. ¿Dónde habrá escuchado amarás al prójimo? Si no fuese por los mandamientos de Dios, el hombre conocería ese concepto. Espérate, miren lo que los judíos habían separado. Esos discípulos no se lavan las manos. ¿El cumplimiento de qué? Es el amor. Ley sin amor es un fracaso. Los judíos sin Jesús no amaban, ni pueden amar. El hombre sin Dios no puede amar. El hombre sin Cristo no puede amar. Porque ¿qué pasa? ¿Cuál es el cumplimiento de la ley? El amor. Eso en ningún catálogo judicial te aparece. Ahora vamos a ser directos. ¿Quién es el amor? ¿Será que Dios no nos ha amado enviando a su Hijo unigénito? Para que todo aquel que le cree, que dice, más tenga que. ¿En dónde entonces se resume la ley? El cumplimiento de la ley es el amor. Yo tengo acá algo interesante. Hay que empezar a ubicar esta terminología. Ley, amor. Mandamientos, amor. Justicia, amor. ¿Soy justo? No amas. ¿Guardo la ley? No amas. ¿He guardado los mandamientos de mi juventud? No amas. Si yo hablase lenguas humanas o angélicas y tuviese el poder de trasladar los montes a la mar y no tengo amor, y si diese mi cuerpo para ser quemado y doy todos mis bienes y no tengo amor, ese es el cuadro triste actualmente de la iglesia de Jesús. Decimos, pero en realidad no lo estamos haciendo. No estamos cumpliendo los mandamientos. Quiero terminar con algo. Primera de Juan 2:3, porque la segunda parte ya voy a leer los mandamientos. El domingo que viene, si el Señor permite y no ha venido Cristo, vamos a leer los mandamientos uno por uno, los 10. Y vamos a exponerlos. Primera de Juan 2:3, iglesia. Búsquelo para terminar y darle paso a la cena del Señor. Primera de Juan 2:3. ¿Ya lo tienen? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Ya no es la carta de Romanos, ahora es Primera de Juan, las últimas cartas. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Como decía Apocalipsis 14:12, hablaba de los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Si decimos amar a Jesús, guardemos sus mandamientos. Espíritu Santo, necesitamos que nos ayudes en este tema, Señor. Que muchas personas lo han hecho difícil a causa de la dureza del corazón,
a causa de las concupiscencias cuando predican este tema, Señor, pero coloca en nosotros esa pureza de aprender tu palabra, Jesús, sin adulterarla, sin añadidura, Señor, sino que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe en esta palabra, Señor Jesús, porque hay muchas cosas que hemos conocido que son tradiciones de los ancianos, pero no son tus mandamientos, Señor. Perdónanos, Jesús, porque estamos confundiendo los temas. Tu ley es santa, pero el mandamiento es santo, justo, y más que eso, Jesús, tus mandamientos son santos, justos, buenos, agradables. Yo quiero guardar tus mandamientos, Jesús. Ayúdame. Ayúdame, Señor. Ayúdanos. Sin ti no se puede hacer, es imposible. Porque el cumplimiento de la ley es el amor y tú, Jesucristo, eres el amor. Oh Jesús, y en ese amor confiamos tanto que sabemos que somos hijos tuyos por amor. Nos has adoptado a tu iglesia por amor, por el puro afecto de tu voluntad. Nos has amado, Jesús. Gracias porque te entregaste en la cruz por nosotros, derramando tu sangre preciosa para limpiar nuestros pecados. En esta mañana, iglesia, estamos frente a la mesa del Señor, no frente a la mesa de los demonios, sino frente a la mesa del Señor. No podemos tener comunión con los demonios y con Dios. No podemos participar de la mesa de los demonios y de la mesa del Señor. Aleluya. ¿Alguien puede ayudarme aquí a rodar?